Sexología y educación sexual integral con Laura Menacho. Buen día. Buen día, buen lunes. Buen lunes, buena semana, semana corta. Exactamente, Sí. Qué lindo encontrarnos, ¿no? Qué lindo encontrarnos. Bueno, y hoy traje un temón. Vamos Sí. rapidísimo, porque Sí, es yo lo tarde. anunciaba esta mañana sobre anticoncepción y VIH, Sí. y también había estado justamente viendo el fin de semana la cantidad el incremento en jóvenes sobre las enfermedades sexuales, Sí. de transmisión sexual y de VIH, ¿no? Sí, sí, la verdad se está viendo un montón en el consultorio, mucho más de lo que se veía antes. También esto pasa por una cuestión de tomar conciencia desde el lugar del sistema de salud, ¿no? Todo, siempre digo lo mismo, cualquier especialidad puede pedir serología, HIV, hepatitis, sífilis, y la mayoría no los pide. Tengo muchos pacientes que nunca jamás les pidieron un HIV, por ejemplo. Entonces, como empezar a concientizar para poder diagnosticar, porque ¿cuál es el punto? El punto es que si todos conocen el diagnóstico y pueden comenzar un tratamiento, podemos lograr que el VIH, aunque siga existiendo, sea intransmisible, ¿sí? Se quiere llegar y se puede llegar a que si es indetectable no se transmite. Pero el tema es que si no saben que lo tienen, no pueden iniciar un tratamiento, y así es como sigue toda la cadena del virus, ¿sí? Entonces, se ven más casos porque se están empezando a pedir, pero todavía falta. Y muchas veces me pasa que, bueno, yo como ginecóloga atiendo personas con vagina, pero muchas veces les digo que vengan las parejas para que yo les pida la serología, porque los varones no acceden, y lo digo todos los días y en todas las columnas, que es muy difícil que accedan a un sistema de salud. Entonces, si no van al médico porque no tienen esa rutina que tenemos nosotras, y que estaría bueno que empiecen a tenerla, no acceden a una serología. Entonces, bueno, Claro. Que empiecen a ir también al médico las personas con pene, ¿no? Bueno, Tal cual. ¿por qué es importante hablar de VIH y anticoncepción? Antes quiero dar un par de datos para que se sepa, para ponernos un poco en tema. En el mundo se están registrando 2,5 millones de personas con VIH, ¿no? Registradas. En Argentina, 136.000 personas conviven con el virus. ¿Cómo se transmite? Se transmite a través de la vía sexual, se transmite a través de la vía sanguínea, y también está la transmisión perinatal o vertical, ¿sí? La transmisión sexual por vías sexuales a través de la penetración, ya sea relaciones sexuales vaginales, anales, y también el sexo oral, que yo siempre les digo, chicas, se están cuidando con preservativo para la penetración, pero sexo oral no usan preservativo, y así también puede haber contagio. Aunque la vía oral sea menos significativa que la vaginal, por ejemplo, o que la anal, no deja de tener riesgo, ¿sí? Entonces, otra de las vías es la vía sanguínea, que ya prácticamente, por ejemplo, las transfusiones ya prácticamente no se registran porque están súper analizadas las muestras de sangre a través de transfusiones, pero sí vía sanguínea puede ser a través de elementos cortopunzantes, jeringas, agujas que se comparten en las personas que consumen droga. Sí. Entonces esto también empezar a concientizar un poco más, porque también es una vía de transmisión. Siempre jeringas, no compartirlas y usar nuevas. Y después, una de las más importantes, y por eso quiero hablar de VIH y anticoncepción, Sí. es la vía perinatal y vertical. ¿Por qué es importante? Porque esta vía es la principal vía de transmisión de VIH a los niños, ¿sí? Entonces, una mujer embarazada que recibe tratamiento adecuado y a tiempo tiene menor riesgo de que su recién nacido tenga VIH. Entonces es muy importante tener en cuenta que si no sabemos que tiene VIH, no puede iniciar tratamiento, y ese recién nacido va a tener VIH. Con el tema de los tratamientos desde un inicio, desde periodos tempranos, se logró descender la tasa de contagio vertical de un 45% a un 5%.
Pero el tema es que si siguen sin ser diagnosticadas y siguen sin cuidarse, entonces van a seguir transmitiéndose a recién nacidos, ¿no? Entonces, no solo es importante hablar de anticoncepción para prevenir un embarazo no deseado, para prevenir un embarazo no buscado, para prevenir un embarazo, para prevenir un aborto, sino que también es importante hablar de anticoncepción para para que haya menos chicos que no son buscados aparte que tengan VIH, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que tener en cuenta que sin tratamiento adecuado, una persona con VIH tiene el 30% de posibilidades de parir un bebé con VIH. O sea, es alto. Sí. En cambio, si recibe tratamiento, es casi nulo. Pero volvemos a lo mismo, si no hay un diagnóstico temprano, no va a haber un tratamiento temprano y entonces va a haber más recién nacidos con VIH. Está registrado que en las personas con vagina con VIH, el embarazo no intencional es de 3 veces más que en una persona VIH negativa. No se puede determinar bien por qué, pero puede ser que hable también un poco de esto de la falta de cuidado, ¿no? Sí. De la falta de protección. Entonces, ¿cómo cuidarse? Porque no es nada más el hecho de que ellas no se embaracen, sino es esto, ¿no? ¿Cómo hacer que haya menos población infantil con VIH? Por eso la anticoncepción. Claro. Y entender que si se quiere buscar un embarazo, se puede buscar un embarazo teniendo VIH, bajando el riesgo de la transmisión vertical. Ojo, la transmisión vertical no es solo en el embarazo, sino también en el parto y en la lactancia. Eso te iba a preguntar, en la lactancia también. Claro. Entonces, ¿cómo hacer para bajar esto? Iniciando, seleccionando cuándo embarazarse de acuerdo a la carga, pero para eso tienen que saber que tienen VIH e iniciar el tratamiento, ¿sí? Entonces, en el mientras tanto, ¿cómo se puede cuidar una mujer con VIH? Se puede cuidar de las mismas maneras que las otras personas. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, y eso lo tenemos que ver en el consultorio, determinadas situaciones. Por ejemplo, el DIU es un muy buen método para cuidarse como método anticonceptivo. También hay que tener en cuenta que tienen que seguir usando preservativo, porque el método de barrera es el único método que previene infecciones de transmisión sexual. Pero, por ejemplo, como anticonceptivo y usando un doble método, el DIU es un buen método para personas con VIH. Se puede colocar, a diferencia de lo que se creía antes. Lo que pasa es que hay situaciones específicas, que eso lo tenemos que evaluar en el consultorio, que por ahí el DIU no convendría colocarlo, ¿sí? Las pastillas anticonceptivas es un muy buen método y también lo pueden usar, pero lo mismo. Hay algunos combinados de terapias antirretrovirales que se recomienda que algunas anticonceptivas no se usan porque baja la concentración, disminuye la eficacia. Hay otras que empeoran la función hepática. Entonces, por ahí son todos detalles que son para tener en cuenta en el consultorio, pero eso no significa que no la pueden usar. Y esto es importante porque yo he escuchado mujeres que me decían que creían que no podían usar pastillas anticonceptivas porque estaban en tratamiento antirretroviral. Y eso es un mito, no es así. Ajá. Entonces, siempre el preservativo para disminuir el riesgo de la transmisión del virus. Pero para reforzar la anticoncepción, importante saber que se pueden usar los mismos métodos. Entonces, el implante subdérmico también se puede usar. Sí, como decía, los anticonceptivos, el inyectable también se puede usar, y después va a haber determinadas situaciones a tener en cuenta que hay que hacer como un seguimiento un poco más, un poco más de cerca para evitar complicaciones, ¿sí? Muchas veces también, si no pueden usar otros métodos, entonces se plantea hablar con la infectóloga para hacer un cambio del tratamiento antirretroviral en caso de ser necesario. Hay un montón de opciones. Entonces, empezar a hablar de esto es importante, porque pareciera como que es una población aparte y que esto no se habla, ¿sí? Claro, sí. Y esto quiero agregar otra vez, una vez más, hablo del preservativo y el buen uso del preservativo. El buen uso del preservativo es en toda la penetración, no es entrar y salir, y porque ahí también hay riesgo de
no solo de embarazo, sino de contagio. Entonces, el uso del preservativo bien usado, también en las prácticas de sexo oral, empezar a incluirlo, ¿sí? Porque eso, por lo general, no, sí, me cuido, pero sexo oral parece como que no es otro, sí. Claro, y también hay riesgo de contagio. Digamos, ¿no? Claro. No. Entonces también hay riesgo de transmisión a través del sexo oral, entonces también tiene que empezar a incluirse. También es verdad que es por ahí más incómodo, que no es lo mismo, pero bueno, volvemos a lo mismo de cuando hablamos del preservativo, por ahí no es lo mismo, no siento, por eso me viene ajusta, el qué sé sabor, yo, digamos. bueno. Claro, O sea, lo siguiente claro, elijan los sabores. Empecemos a probar chocolate. Claro, frutilla, bueno, hay distintas opciones, ¿no? Y si no, como siempre les digo, y bueno, y si no uses, no realizar la práctica de sexo oral, si no te vas a poder cuidar, no la realices y bueno, báncatela. Pero realmente es mucho más importante cuidarse de un HIV, sífilis, hepatitis, pues sobre todo, ¿no? O sea, más allá, la sífilis se trata mucho más fácilmente que el HIV y se cura. Sí. El HIV es algo mucho más, si bien la evolución no es la misma que hace 30 años, no deja de ser un drama, ¿no? Entonces se puede prevenir. Sí, tal cual. Estaba googleando un poco más de la información que mencionábamos en torno a cómo han aumentado los casos por justamente transmisión sexual, no solamente acá en Argentina, sino en el mundo y en Latinoamérica, ¿no? En el caso, eso quería tirar una data un poco, las infecciones sexuales entre los jóvenes latinoamericanos. Más del 40% de todos los casos en el mundo de sífilis se registraron en el continente americano, según lo que está anunciando la Organización Panamericana de la Salud. Y la región también sufre aumentos de casos de VIH y de gonorrea. Uh-huh. Es una información que se puede encontrar ahí en Deutschland, en español. Las páginas por ahí, estas internacionales, hacen como racontos de lo que va ocurriendo en las regiones, ¿no? En este caso, Venezuela y Perú fueron los países que registraron importantes aumentos en las tasas de infección de VIH y el virus que puede desembocar obviamente en el SIDA, ¿no? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, lo que está ocurriendo también como una cuestión de conducta es que las infecciones sexuales en los adolescentes, cada vez hay más casos, menos visitas al médico y carencias educativas en torno a ello. Sí. ¿No? Ni hablar. Clamida también es otra. Clamidia. Ahora, yo lo que veo mucho en el consultorio, esto que decís de los adolescentes, es verdad, y aparte también voy a escuelas, hago talleres en escuelas, entonces también los escucho, veo en el consultorio, en los colegios, pero ojo, porque también en la población adulta veo una falta de conciencia impresionante alrededor de los métodos de barrera. Impresionante. Sí. Y una resistencia a usar el preservativo, que muchas veces yo lo que les planteo a las mujeres es que, bueno, nuestro aprendizaje es bueno, cómo, más allá de que la otra persona no quiera, cómo permitimos nosotras que entren en nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Entonces ahí también es un aprendizaje, nosotras aprender a superar esas barreras, porque es una situación muy incómoda, uh-huh, y con miedo a que el otro se enoje. Bien, hablando de relaciones heterosexuales, ¿no? Que veo un montón de estas situaciones. Población adulta que no se cuida. Sí. Ni hablar, si tengo que hablar de interrupción del embarazo, o sea, veo los resultados de esta falta de cuidado. Pero esta falta de cuidado que lleva a un embarazo también puede conducir, y de hecho conduce, a infecciones de transmisión sexual. Entonces, empezar a concientizarnos acerca de esto, de que existe, que no es algo que pasa en la cuadra de al lado o en el país de al lado, no, está pasando, hay mucho más. Y yo siempre les digo, no vamos por la vida con un cartel diciendo no te preocupes, no tengo nada. ¿Sí? No vamos con carteles colgando no tengo HIV. ¿Qué sabes? ¿Qué es lo que tiene la otra persona? Y otra cosa que también cuenta, sobre todo para relaciones casuales, ¿sí? Uh-huh. Que por ahí, yo siempre les digo, sobre todo en relaciones heterosexuales,
que esta persona que no se cuidó ahora, y me refiero a relaciones heterosexuales porque, volviendo a lo mismo, que en relaciones homosexuales entre mujeres, si hablamos de sexo oral, el riesgo es menor, no es nulo, pero es menor. Entonces, como lo más representativo en la penetración vaginal o penetración anal, y siempre les digo, si no se está cuidando con vos, la semana pasada tampoco se cuidó con otra, y no tenés idea. Entonces, bueno, empezar esto, ¿no? A concientizar y hablar sobre práctica de sexo oral usando método de barrera. Ya sea en relaciones heterosexuales como homosexuales, porque ahí también quería hacer un paréntesis, que a veces pareciera que porque no hay un pene de por medio no hay riesgo de transmisión, y ahí también hay riesgo de transmisión. Bien. ¿Sí? Así que bueno, vamos por lo indetectable que sea igual a lo intransmisible, así podemos entre todos y todas frenar con la transmisión de VIH y disminuir la población de recién nacidos VIH positivos con la anticoncepción. Bien, bueno, vinimos con todo el lunes, ¿no? Con todo. Y otra cosa que quería decir, hablando de esto, ayer fue el Día Mundial del Beso, ¿sí? Saludarse con un beso o saludar a una persona con un beso, a una persona con VIH con un beso, no es contagioso, ¿sí? Bien. Entonces esto también quería linkear un poco la temática, porque pareciera que todavía está ese mito de que la transpiración, el beso, darse la mano, por ahí podría llegar a contagiar. No, las vías de transmisión son las que dije en un principio, ¿sí? Exactamente. Así besos, no. Besos, no. Y a darle besos. Sí, que son muy saludables. Exactamente. Haciendo honor al beso, bueno. Siempre y cuando haya consentimiento. Sí, tal cual, exactamente. Sale con todos los papelitos. Gracias, Laura Benato, por tu columna y por ser siempre tan clara. Bueno, y por supuesto venir aquí a la radio universitaria para ofrecerte educación sexual integral, ¿no? Gracias a ustedes. Ahora sí, me parece que Pablo nos lleva